¿Cómo están los hermanos de la iglesia del Istmo? Bendecidos. Muy bien, allá en Paramount sabemos otro grito por allá. Cuando uno pregunta allá, ¿cómo están los hermanos de Paramount? Ellos dicen, excelente y mejorando, y a Cristo esperando. Vamos a intentarlo esta mañana. ¿Quieren intentarlo? ¿Cómo están los hermanos de la iglesia del Istmo? Bien, hay unos que tienen muy buena memoria, hay otros que aún no. Excelente y mejorando, y a Cristo esperando. Vamos a repetirlo todos juntos. Excelente y mejorando, y a Cristo esperando. Cuando alguien te pregunte acá o allá afuera, algún amigo, familiar, y te pregunte ¿cómo estás? ¿Cómo vas a contestar? Excelente, mejorando, y a Cristo esperando. ¿Cómo están los hermanos de la iglesia de Istmo? ¿Cómo están los hermanos de la iglesia de Istmo? Excelente y mejorando, y a Cristo esperando. ¿Amén? Ok, gracias. Cuando uno llega por primera vez a una iglesia, aunque uno ya es pastor y tiene algunos años ya de servicio, pero sin duda alguna el nervio también se llega a sentir. Y cuando siempre estoy acá al frente por primera vez ante una iglesia, me acuerdo de una historia que cierta ocasión un compañero contó. De pronto en una iglesia había un hermano que casi no le gustaba participar acá al frente, tenía mucho miedo, le daba mucha pena. Así que en aquella ocasión uno de los ancianos se le acercó y le hicieron la invitación y él aceptó gustosamente para predicar un sábado por la mañana. Claro que sí, dijo él, con mucho gusto voy a ir a predicar. Okay, llegó el día sábado, estuvieron aquí al frente como estuvimos ahora ese momento, y llegó un momento especial, el tema del hermano que nunca había participado. Así que el anciano se paró al frente y dijo: hermanos, es un grato privilegio, es un enorme gusto que nuestro hermano fulano de tal venga a hablarnos de la palabra de Dios. Amén, dijo la iglesia. El hermano pasó al frente, tomó el micrófono y dijo: hermanos, muy buenos días. Buenos días, contestó la iglesia. Y él preguntó: ¿saben de qué vengo a hablarles en esta mañana? Amén, dijo la iglesia. Bueno, dijo él, pues si ustedes ya lo saben, ¿para qué les predico? Y se bajó del púlpito. Nunca lo habían hecho participar. Los ancianos se empezaron a reír y no podían creer lo que él había hecho, así que corrieron a la salida a alcanzarlo, y cuando llegaron a él le dijeron: muy bien, nos tomaste el pelo esta mañana, pero queremos invitarte para que el próximo sábado vengas a impartirnos la palabra del Señor. Claro que sí, con mucho gusto, aquí estaré el otro sábado. Bueno, llegó el día viernes, un día antes del día sábado, y cuando aquel hermano se fue ya de la iglesia, el anciano pasó al frente y antes que todos se retiraran les dijo: hermanos, mañana sí vamos a hacer participar a ese hermano. Pero si él vuelve a hacer la misma pregunta, ustedes ahora contéstenle que no saben, para que ahora sí nos hable la palabra de Dios. La iglesia estaba puesta ya de acuerdo. Llegó el día sábado, comenzó el culto divino, pasaron al frente y llegó el momento especial de predicar la palabra del Señor. Y pasó el anciano nuevamente y dijo: hermanos, muy buenos días. En esta mañana el hermano fulano de tal viene a hablarnos de la palabra de Dios. Amén, dijo la iglesia. Dio el micrófono al hermano y cuando tomó el micrófono hizo exactamente lo mismo. Hermanos, muy buenos días. Buenos días, dijo la iglesia. ¿Saben de qué vengo a hablarles en esta mañana? ¿Y qué fue lo que contestó la iglesia? No, bueno, dijo él, pues si no lo saben, yo tampoco, dijo. Y se bajó del púlpito otra vez. 2 veces había hecho lo mismo ya, así que los ancianos nuevamente fueron y lo invitaron otra vez y dijeron: ahora sí, la tercera es la vencida, queremos invitarte para que el próximo sábado vengas a hablarnos de la palabra de Dios. Claro que sí, pues, con mucho gusto, allí voy a estar temprano para impartir la palabra de Dios. Llegó el día viernes. Casi ya corrían al hermano de la iglesia que se fuera a su casa, y cuando terminó el culto y él se fue, ahora sí cerraron la iglesia y con todos los hermanos, ahora sí el anciano dijo: tenemos que hacer que el hermano participe. Pero vamos a hacer algo, dijo él, vamos a ser más abusados que él, vamos a ponernos de acuerdo. Si él vuelve a hacer la misma pregunta, vamos a dividir la iglesia a la mitad. La mitad de la iglesia va a contestar que sí, y la otra mitad, ¿qué cosa? Que no. Bueno, la iglesia estuvo de acuerdo. Ahora sí querían hacer participar a aquel hermano que nunca había participado. Llegó el día sábado.
el momento del culto divino, el pasaje central, la meditación central de esa mañana, y el anciano tomó el micrófono y lo volvió a presentar. Muy buenos días. En esta mañana el hermano fulano de tal viene a hablarnos de la palabra de Dios. Amén, dijo la iglesia. Muchos sonreían porque ya sabían que era lo que iba a pasar. Así que cuando el hermano tomó el micrófono y se paró al frente, él saludó a la iglesia nuevamente y dijo: hermanos, muy buenos días. Buenos días, dijo la iglesia. Y él preguntó: ¿saben de qué les voy a hablar en esta mañana? Rápidamente la mitad de la iglesia, ¿qué cosa contestó? Y la otra mitad, ¿qué cosa contestó? Que no. Bueno, dijo él, entonces los que saben, predíquenle a los que no saben. Y se bajó del púlpito por tercera ocasión. Por eso, queridos hermanos, al escuchar esta historia y al estar acá al frente, es un gusto para mí saludarles, y antes de iniciar con el mensaje, yo quisiera preguntarles: ¿saben de qué les voy a hablar esta mañana? ¿Sí o no? Me gustaría saber. Claro, yo no puedo bajar del púlpito porque más me volverán a invitar otra vez. Pero vamos a estudiar en estos minutos que nos quedan la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra, yo quisiera iniciarlo con una pregunta. Quisiera que en esta mañana todos los que estamos acá pudiésemos ser lo más sincero que podamos ser. Contestemos con la verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, cuántos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos llorado? ¿Puedo ver las manos? A ver. Ok, muy bien, la mayoría. Hay algunos que no levantaron la mano. Quizás son los más chillones, ¿verdad? Pero quisieron levantar la mano. Pero todos en algún momento hemos llorado. ¿Y quién creen ustedes que lloran más? Otra pregunta más. ¿Las damas o los caballeros? ¿Cuántos dicen que las damas? ¿Cuántos dicen que los caballeros? No vi ni un caballero levantar la mano. Ok, vamos a ser realistas, caballeros. Hay que ser sinceros. Como caballeros debemos de aceptar algo. ¿Qué es lo que pasa cuando un caballero quiere llorar? ¿Qué es lo que pasa? Caballeros, seamos sinceros. Cuando un caballero quiere llorar, vamos a nuestra casa y nos metemos en el último cuarto allá al fondo, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye. Caballeros, seamos realistas. Y cuando estamos allí y cerramos la puerta, ¿qué cosa hacemos? Lloramos. ¿Cierto o falso? Cierto, lloramos. Con todo respeto para nuestras queridas damas, ¿qué es lo que pasa cuando una dama quiere llorar? ¿Va y se esconde allá en el último cuarto de la habitación? Enfrente, quien sea, donde sea. ¿Qué cosa hace una dama? ¿Cuán diferente es una dama de un caballero? Pero sin duda alguna, ¿qué cosa? Todos, en algún momento de nuestra vida, ¿qué cosa? Hemos llorado. Y precisamente el estudio de la palabra de Dios de esta mañana tiene que ver con eso, con el llanto, pero también con la felicidad. ¿Llanto o felicidad? Tú decides en qué grupo quieres estar. Inclinemos el rostro, pidamos la dirección de Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Al abrir tu palabra, Señor, ilumina nuestras mentes. Háblanos, Señor. Que de tu palabra salgan, Señor, palabras para vida eterna. Tómanos en tus manos. Allí queremos colocarnos. Por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Vamos a ver un pasaje que tal vez en algún momento ya muchos de los que estamos aquí lo hemos leído. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 12 en adelante. Vamos a encontrar en este pasaje que a tres diferentes clases de personas, tres diferentes grupos de personas que vamos a estudiar en esta mañana, en este pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 12 en adelante. En el primer grupo de personas lo vamos a encontrar allí en el versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó cerca de la puerta, leo mi versión, que es la versión Reina Valera siglo XXI.
Y dice la palabra del Señor, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban afuera ¿a quién? A un difunto, a un muerto, dice otras versiones, a un hijo único de su madre, que era ¿qué cosa? Viuda. Estamos leyendo el versículo 12, y habían con ella mucha gente ¿de qué? De la ciudad. Vamos a hacer una pausa en este versículo y vamos a imaginarnos el cuadro del primer grupo de personas. La palabra del Señor muestra que iba saliendo de la ciudad un grupo, quien al frente iba ¿quién? Un hijo que estaba ¿qué cosa? Muerto, un pequeño muerto, y atrás de ese pequeño muerto iba ¿quién? La mamá. Trata de imaginarte, querido hermano, cuánto dolor y cuánto sufrimiento había en el corazón de esta mujer. ¿Cuántas mamás tenemos aquí en nuestro medio? ¿Pueden las manos? ¿Cuántas mamás? Mamás, ¿qué es lo que pasaría si Dios no lo quiera y algún día su pequeño llegara a fallecer? ¿Cómo se sentiría usted? Destrozada, agobiada por el pequeño que se ha muerto, y más aún la Biblia dice que era el hijo, ¿qué cosa? Único, era su único hijo, el único pequeño que esa mujer tenía, se había muerto en aquella ocasión. Trata de sentir cuánto dolor, cuánto sufrimiento había en el corazón de esa mujer. La palabra del Señor dice que había mucha gente de aquella ciudad. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? En aquel entonces, cuando alguien moría, le acompañaban, se le conocían en aquel entonces como personas que les llamaban plañideras. ¿Alguien sabe qué son las plañideras? ¿Alguien tiene idea qué son las plañideras? ¿Qué son las plañideras? Yo he leído, no las conozco, pero he leído que cobraban por eso. Exacto. Las plañideras eran mujeres que les pagaban para irle a llorar a un muerto, a un difunto. A eso se le conocía como plañideras. Y no cabe duda que cuando la Biblia menciona que había mucha gente de la ciudad, allí estaban las plañideras. Detrás de las plañideras, como también ahora nosotros conocemos, había grupo que tocaba música de acuerdo a aquella ocasión, un grupo que había ido a acompañar a aquella mujer, y detrás de ellos seguramente hubieron vecinos de aquella mujer, familiares de aquella mujer, amigos de aquel pequeño, personas que conocían a esa mujer y en ese momento acompañaban a la mujer en el dolor, en el sufrimiento que ella estaba pasando en aquella ocasión, de un corazón completamente destrozado. Su único hijo se había muerto. Me llama la atención cuando la palabra del Señor menciona que esa mujer tenía una característica muy especial. Aquella madre era ¿qué cosa? Viuda. Días atrás, aquella mujer había pasado noches sin dormir. Días atrás, aquella mujer había pasado días sin comer. Aquella mujer había pasado muchas horas largas de sufrimiento, de dolor, porque su esposo se había muerto. Era viuda esta mujer, y aún ella tenía una esperanza, aquel pequeño. El único motivo por el cual la mujer pudiera salir adelante, el único medio por el cual la mujer pudiera tomar fuerzas y poder solventar la vida no solamente de ella, sino del pequeño, luchar contra todo por mantener a su hijo bien. Pero en aquella ocasión, esa única esperanza que ella tenía se había terminado, porque aquel pequeño se había muerto. ¿Puedes imaginarte cuánto dolor y cuánto sufrimiento había en el corazón de esta madre? La gente que veía pasar aquel grupo de personas y conocían a la mujer, se le unían a ella no tanto porque la conocieran, sino porque se colocaban en los pies de esa mujer y trataban de sentir el dolor, el sufrimiento que agobiaba la vida de aquella mujer. Aquellas plañideras que les habían pagado ya no lloraban tanto por el dinero que ellos iban a recibir, sino lloraban porque sentían el dolor de aquella mujer. Veían el corazón completamente destrozado, una mujer envuelta en lágrimas, en llanto, porque su pequeño se había muerto. ¿Cómo se encontraba este primer grupo de personas?
llanto, dolor, sufrimiento, tristeza, agonía y todo lo demás que podamos englobar, porque al frente iba, ¿qué cosa? Un pequeño representando la muerte. Pero este pasaje no solamente nos muestra a este primer grupo de personas, nos muestra un grupo de personas más. Veamos el siguiente grupo de personas. Leamos un versículo anterior, en el versículo 11. Ahí vamos a encontrar al segundo grupo de personas. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada ¿cómo? Naín. Y iban con él. ¿Quiénes iban con él? Sus discípulos y ¿quiénes más? Y una gran compañía. Otras versiones dicen mucha multitud. Vamos a olvidarnos un poco del primer grupo de personas y vamos a ver ahora el segundo grupo de personas, porque la palabra del Señor dice que al frente iba ¿quién? Jesús. Detrás de Jesús, ¿quién iba? Sus discípulos y una gran compañía, todos juntos iban entrando a la ciudad. Recuerda bien, el primer grupo de personas iba saliendo de la ciudad. ¿Era la misma ciudad? Sí, era la misma ciudad. Y Jesús al frente con otro grupo venía entrando a la ciudad. Era otro grupo totalmente diferente. Al frente Jesús, sus discípulos y mucha multitud, una gran compañía. ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? Eran personas, ¿qué cosa? Que Jesús había elegido, personas que Jesús había escogido, personas que habían caminado con Jesús, personas que habían visto los milagros de Jesús, personas que se acostaban con Jesús, que despertaban con Jesús al lado, personas que oraban con Jesús antes de dormir, personas que escuchaban directamente de la voz del Señor las palabras, los milagros que Él tenía para todo su pueblo, personas que todos los días veían las grandes obras que el Maestro realizaba porque caminaban con Jesús, caminaban al lado de Jesús. ¿Cómo creen ustedes que ellos se sentían al lado de Jesús? Felices, contentos. Y cuando la Biblia menciona que había una gran multitud o una gran compañía detrás de los discípulos, seguramente dentro de esa multitud habían personas tal vez ciegas, pero que ahora podían ver, personas sordas, pero que ahora podían escuchar, personas mudas que ahora podían hablar, tal vez habían cojos, pero que ahora tenían sus dos pies, brincaban, corrían de alegría, porque al frente iba ¿quién? Cristo Jesús. Imagínate ahora este segundo grupo de personas, ¿cómo estaban ellos? Felices, contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque al frente iba Cristo Jesús. Nota bien los dos grupos totalmente diferentes que este pasaje nos muestra. ¿Y qué es lo que sigue diciendo ese pasaje? El grupo iba entrando y otro grupo iba saliendo. ¿Qué fue lo que pasó en aquella ocasión? Sigamos leyendo lo que dice en el versículo 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor la vio, el Señor se compadeció de ella. ¿Y qué cosa le dijo? No llores. Llegó un momento en la ciudad donde ambos grupos tuvieron que encontrarse. Y mira lo que dice Lucas. Lucas menciona que cuando el Señor la vio a esa mujer, Lucas dice que el Señor se compadeció de ella. ¿Por qué se compadeció de ella? Porque Jesús ya había visto a esa mujer no solamente de manera exterior. Jesús no solamente vio que esa mujer estaba llorando, porque la mirada de Jesús, queridos hermanos, va más allá. Penetra lo exterior y llega hasta el fondo del corazón. Esa es la mirada de Jesús. Por eso cuando Lucas dice que el Señor la vio, no solamente vio a una mujer llorando, sino que Jesús vio el fondo del corazón destrozado de esta mujer. Jesús sabía que esta mujer, tiempo atrás, había perdido a su esposo. Jesús sabía que en ese momento estaba su hijo llevándolo a enterrar porque se había muerto. Jesús vio el corazón de esta mujer destrozado y por eso Lucas dice que el Señor no solamente la ve, sino se compadece de ella. Y se acercó a ella y le dijo: no llores. Esas simples palabras de Jesús reflejadas en la Biblia, el mensaje que Jesús quería darle a esta mujer era un mensaje más allá de unas simples palabras: no llores. Lo que Jesús quería decirle en esa ocasión era decirle: hey, no llores porque ya estoy
aquí, yo soy Jesús, yo tengo el poder para quitar tu llanto, tu dolor, tu sufrimiento, hija, confía en mí, no llores. Eso era lo que realmente Cristo Jesús quería decirle. Y probablemente, querido hermano, te parezca extraño el versículo que nosotros acabamos de leer. Imagínate que allí, en el día del funeral de tu único hijo, que de pronto alguien que tú ni siquiera conoces se llegara a acercar contigo y con una palmada en la espalda te dijera: tranquilo, no llores. ¿Acaso es lo que uno espera escuchar ese día? ¿Acaso es lo que uno espera ese día en un funeral de algún familiar tuyo? ¿Verdad que parece extraño? Pero esa persona, querido hermano, que se acercó a esa mujer, no era cualquier persona, era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús el que le dijo: no llores. Y si ese texto te pareció extraño, te va a parecer aún más extraño el siguiente versículo. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 14. Entonces Jesús se acercó al féretro. Y entonces Jesús, ¿qué cosa hizo? Lo tocó. Y entonces los que lo llevaban se detuvieron. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y entonces Jesús le dijo ¿a quién? Al muerto: joven, a ti te digo ¿qué cosa? Levántate. ¿No te parece extraña esta parte de la palabra del Señor? Jesús, dice la palabra del Señor que entonces Jesús le dijo al muerto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar nos gusta tomarnos un día a la semana o al mes para ir al cementerio a platicar con los muertos? ¿A alguien le gustaría? ¿A alguien le gusta hacer eso? Nadie. ¿No te parece extraño la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que entonces Jesús le dijo ¿a quién? Al muerto. No habló con el vivo, no habló con los que estaban vivos. Jesús se acercó y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Pero es que, querido hermano, la voz que se oyó en aquella ocasión no era cualquier voz, era la voz de Cristo Jesús. Fue la voz, la misma voz que desde un principio dijo: sea la luz. ¿Y qué cosa sucedió? Y fue la luz, fue la voz creadora de todo el universo. Fue esa misma voz que habló en esa ocasión y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Fue esa misma voz que en aquella ocasión penetró el cuerpo de aquel joven sin vida. De pronto, al sonar esa voz de Jesús, el corazón comenzó a bombear otra vez. El organismo comenzó a funcionar. El aire, la sangre comenzó a circular por todo su cuerpo. Y de pronto aquel cuerpo sin vida ahora se encontraba con vida, porque Jesús había hecho un milagro. Amén. Fue la voz poderosa de Cristo Jesús. Y probablemente alguien se pregunte: pastor, ¿y dónde está el tercer grupo de personas? Y es que el tercer grupo de personas, querido hermano, se va a formar en el siguiente versículo. El versículo número 15. La Biblia dice que entonces el que se había muerto se incorporó y habló. Y entonces Jesús, ¿qué cosa hizo? Lo dio a su madre. Imagínate ahora ese cuadro, querido hermano. Cuando Jesús le habla a aquel joven y de pronto el joven abre los ojos, quiero imaginarme que la primera persona a la cual este joven abrazó fue a Cristo Jesús. Y después de darle ese abrazo, ahora Jesús lo toma del hombro y comienza a caminar hacia donde estaba la mamá. Aquella mamá que había sufrido tanto por aquel pequeño. Imagínate ahora el encuentro de Jesús y el joven con la mamá, diciéndole: Jesús, ya ves, yo te decía desde un principio que no lloraras. Yo te decía desde un principio que yo tenía el poder para quitar tu llanto, tu dolor, tu sufrimiento. Y mira, aquí te entrego a tu hijo. El Señor había hecho un milagro. Versículo 16, mira lo que dice la palabra del Señor. Y entonces el temor se apoderó de todos. Y ahora todos glorificaban a Dios diciendo: ¿qué cosa? Un gran profeta se ha levantado en su pueblo. Dios, ¿qué cosa? Ha visitado a su pueblo. Allí se forma ese tercer grupo de personas, porque ahora la palabra del Señor dice
que ahora todos, ¿quiénes todos? El primer grupo que estaba envuelto en llanto y el segundo grupo que Jesús llevaba, la Biblia dice que ahora todos sintieron temor y ahora todos glorificaban y alababan el nombre de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, si nosotros tuviésemos la oportunidad, imagínate, querido hermano, querida hermana, si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder salir de aquí de la tierra, imagínate que tuviésemos la oportunidad nosotros de poder viajar en el espacio y pudiésemos observar de allá a lo lejos la tierra y pudiésemos tratar de escuchar todo lo que sale de esta tierra, ¿a cuál de los dos grupos crees tú que vamos a encontrar? ¿Al primer grupo en llanto o al segundo grupo en felicidad? ¿A cuál de los dos grupos crees que vamos a encontrar? Al primer grupo de personas, envuelto en llanto, en dolor, en sufrimiento, en agonía, en preocupación, en enfermedades. Vivimos en un mundo, queridos hermanos, vivimos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Vivimos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Pero, como cristianos, no podemos derrumbarnos, porque tenemos una esperanza, Cristo Jesús. Porque Dios es nuestro amparo y vuestra fortaleza, vuestro pronto auxilio. ¿En qué cosa? En medio de las tribulaciones. Si tuviésemos la oportunidad de estar allí, queridos hermanos, vamos a encontrar a ese primer grupo de personas. Pero, querido hermano, tenemos una esperanza, es Cristo Jesús. Muy pronto, querido hermano, llegará ese día tan anhelado por nosotros. Muy pronto, querido hermano, llegará ese día tan especial que cada uno de nosotros esperamos. Llegará ese día en el que nosotros tendremos que salir de esta tierra. Y muy pronto, querido hermano, llegará ese día en el que pronto podremos observar a ese segundo grupo de personas. Cuando el cielo se abra, ¿quién va a descender primero? Cristo Jesús. Y detrás de Cristo Jesús vendrán millares y millares de ángeles. Y llegará ese momento, querido hermano, en el que nosotros tendremos que salir y encontrarnos con los Jesús y los ángeles, y tendremos que unirnos, y todos juntos estaremos alabando y glorificando el nombre de Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos, queridos hermanos, en esta mañana deseamos muy pronto formar parte de ese tercer y único grupo que alabará el nombre de Dios? ¿Cuántos deseos deseamos en esta mañana? Que tu deseo y que nuestra oración sea muy pronto encontrarnos con Jesús cara a cara para siempre. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.